pasa ahora, y se los contamos en Recap Blue, porque han pasado más de 10 horas y continúa la audiencia en la que el Tribunal Superior de Bogotá insiste en enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Dice la magistrada que son un riesgo para la investigación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Kalila, es una audiencia larga. La Fiscalía también está pidiendo que se mantenga esta medida de aseguramiento, pero ¿qué está pasando a esta hora? Buenas noches. Silvia y oyentes, muy buenas noches. Pues a esta hora la representación de víctimas se está pronunciando sobre la apelación de la decisión de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pero hay gran expectativa porque termine esta audiencia debido a que está pendiente hacer efectivas las capturas de los exministros y mucho más acá en la sala del Tribunal Superior de Bogotá, en donde se presentó el ministro Bonilla desde el inicio de estas audiencias. Hay presencia de agentes del CTI, pues para realizar esta aprehensión y trasladarlo posiblemente al búnker de la Fiscalía u otro espacio mientras se define el centro carcelario en donde pasará Navidad y Año Nuevo y todo el proceso judicial en su contra hasta que se decida si es o no responsable de este entramado de corrupción. Pero hay muchos elementos de esta decisión que registramos el día de hoy para ampliar mientras avanza la diligencia, Silvia. 8 de la noche, 18 minutos. Vamos a oír de inmediato la voz de la magistrada hablando sobre cómo fue que utilizaron estos dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras cosas, para comprar, dice la Fiscalía y dicen las investigaciones, congresistas y beneficiar así varios proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Necesario es señalar que la detención domiciliaria no resulta suficiente para contener el riesgo advertido, pues no neutraliza de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional propias de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad. En consecuencia, la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento de carácter intramural. Pues Silvia, mire que al escuchar la medida el ministro Bonilla se mostró inquieto, casi al punto de llorar y bebiendo agua, asumiendo la decisión que también abordó la presunta injerencia indebida de los exministros en el trámite legislativo, especialmente en la reforma pensional. Para el tribunal, los elementos recaudados evidencian una normalización del intercambio ilícito de favores con el uso de recursos públicos como una caja menor, así lo calificó la magistrada, como mecanismos para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad política, una práctica que, según se indicó, vulnera la confianza de la sociedad en las ramas del poder. Escuchemos. La sala advierte que la conducta atribuida se afecta de manera directa a la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos socava la legitimidad del sistema democrático, desnaturaliza el proceso de formación de la ley y compromete gravemente la confianza ciudadana en las instituciones. Pues la decisión principalmente estuvo justificada por el clamor social de justicia y prontitud para evitar más fugas y evasiones como las del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y César Manrique, piezas clave del entramado de corrupción. Por ahora, el exministro Velasco también reiteró que se entregaría a las autoridades cuando finalizara la audiencia, mientras que por ahora hacen en presencia de los agentes del CTI para efectuar la captura de Bonilla. Eso dijo el exministro. Hoy siento, y se lo digo con respeto, sin ánimo de ofender, que no tengo las garantías. Siento, cuando la escuchaba hablar, que usted estaba ordenando la teoría del caso, que en su momento no ordenó bien la Fiscalía. Y por ello termino mi intervención y por supuesto saldré a buscar una autoridad para decirle, aquí estoy.
Pues recordemos que la investigación atribuye a Bonilla y a Velasco la participación en 74 proyectos radicados en Invías y 5 en la Unidad para la Gestión del Riesgo por un valor total aproximado de 612.000 millones de pesos, de los cuales se habrían concretado 7 proyectos. 8:21 p.m. Kalila, gracias. Y mientras tanto, Lucas, el presidente Gustavo Petro, muy activo a través de sus mensajes en X, defendiendo a uno de los dos ministros, a Ricardo Bonilla, pero no ha dicho, o no sé si usted ya vio, ninguna palabra sobre Luis Fernando Velasco. No, oiga, justamente eso le iba a decir, que ha trinado, lleva ya varias publicaciones sobre Ricardo Bonilla, pero justamente sobre Luis Fernando Velasco no hay. De hecho, hay una en la que habla que esto se dio porque confió en los uribistas que están dentro del Ministerio de Hacienda y que básicamente por eso hoy termina allí. Hay otra donde dice que ojalá en la cárcel en la que esté empiece a dar cursos de economía. Mejor dicho, lleva varios trinos, varias publicaciones, Silvia y Valentina. Yo cuento al menos 2-3 publicaciones en las últimas horas del mandatario. Sí, señor, y se le suma Lucas y Silvia a la declaración que hizo más temprano en esta rueda de prensa televisada, en la que justamente estaba hablando de corrupción en la DIAN. Allí le preguntan cuál es su reacción cuando se conoce esa primera instrucción del Tribunal Superior de Bogotá de enviarlos a la cárcel y de desestimar cualquier solicitud que estaba haciendo la defensa. Allí el presidente comienza diciendo que no se quiere involucrar mucho en el tema, que no quiere opinar sobre esto porque es la justicia la que va a tomar la decisión, pero asegura que ninguno de los dos es corrupto. Quizás esa es la única mención en la que podría estar involucrando al exministro Velasco, que lo acompañó durante varios meses en el Ministerio del Interior, porque de resto no lo vuelve a mencionar ni en esa declaración ni en los diferentes trinos. Esto fue lo que dijo entonces el presidente Gustavo Petro, comenzando su primera defensa hacia Bonilla. No puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista. Pero no me meto en eso porque es el tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y de fiscales. Pero ahí decía entonces el presidente que no se iba a involucrar, que era un tema pero de jueces. que conoce a Bonilla. Exactamente, que es un profesor y que lo quería defender. Digamos que era un ingenuo, que había sido víctima como tal de diferentes entramados dentro del Ministerio de Hacienda. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones que sus proyectos en materia de economía no han salido, no han avanzado porque hay uribistas dentro del gobierno que lo están frenando. Luego el presidente Gustavo Petro ya digamos sí comienza entonces a meterse en medio de las decisiones judiciales y reitera en uno de sus trinos que Ricardo Bonilla es doctor en economía y profesor de profesión, que lo conoce desde hace muchos años y sabe que es inocente en su conciencia. Insisten que no va a interferir en la justicia, pero que será ella la que va a determinar esa inocencia y que lastimosamente se apoyó en el uribismo para estar allí en el Ministerio de Defensa y por eso fue entonces en el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda, sí señora, para hacer que eso lo llevó a estar entonces involucrado en este que es el principal escándalo de corrupción que hoy tiene el gobierno nacional. Dice incluso que ha sido extorsionado y que en realidad es una víctima en todo este entramado y vuelve a mencionar también que fue el señor Olmedo López al que el presidente Gustavo Petro también nombró en esa entidad en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el que terminó engañando al ministro Bonilla. Y más adelante ya lo hace respondiendo directamente al trino, a la publicación del Tribunal Superior de Bogotá, donde argumentan por qué tienen que ir los dos a una cárcel y no estar en libertad o en una medida domiciliaria y dice entonces se cuestiona al presidente Gustavo Petro si es que él como mandatario no puede criticar fallos porque en realidad para él es una injusticia que estén poniendo preso a un profesor, a un doctor en economía dedicado toda la vida a enseñar a sus estudiantes. Lo cierto entonces es que el presidente Gustavo
Petro incluso más adelante le hace una petición a Ricardo Bonilla, le dice que desde su centro de reclusión, lo cierto es que todavía no se sabe en qué centro de reclusión va a estar el exministro Bonilla, pues continúe enseñando en medio también de la defensa que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, por ahora de uno de los dos ministros involucrados en estas audiencias. Es inocente en mi conciencia, Silvia, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, que también dice, como nos estaba contando Valentina, que lo conoce de hace muchos años, y es que claro, cuando el presidente Gustavo Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá, su secretario de Hacienda durante casi toda su alcaldía fue justamente Ricardo Bonilla. Cuando llega a la presidencia, en ese momento estaba José Antonio Campo como ministro de Hacienda, pero Ricardo Bonilla era el presidente de Findeter, y después cuando ya sale José Antonio Campo, pues llega Ricardo Bonilla. Entonces, por supuesto, tiene una relación desde hace muchos años, han sido cercanos, y entonces dice, lo conozco de años y es inocente en mi conciencia. Y a esta hora, para cambiar de tema, a las 8 de la noche, 26 minutos, estamos en vivo en Recap Blue. Termina un nuevo Consejo de Seguridad en Popayán, capital del departamento del Cauca. Allí el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, ha explicado por qué no lograron llegar a tiempo para prestarle apoyo a los 17 policías que fueron blanco de un extenso ataque por parte de las disidencias de las FARC en Buenos Aires, en una situación muy compleja de orden público que vivieron los habitantes de este municipio y que narraba ayer una de las integrantes de la policía que tuvo durante varias horas que repeler estos ataques terroristas. Alejandro Muñoz está en Cali con los detalles. Luego de 3 días de la toma que hicieron las disidencias de las FARC en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, las autoridades en un consejo de seguridad que se llevó a cabo esta tarde en Popayán explicaron cuáles fueron los motivos por los que no se pudo prestar el apoyo de manera oportuna al personal de la policía ese día. El general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, manifestó que todo fue por factores adicionales en las vías de acceso tanto por tierra como por aire. Efectivamente, los bandidos lo primero que hicieron fue bloquear las vías de comunicación. Todas las vías que iban hacia Buenos Aires la bloquearon con vehículos y también colocaron artefactos explosivos sobre ellas. ¿Qué sucedió? Que el tiempo no fue bueno. Inicialmente, lo primero que salió fue un avión de Fuerza Aérea, una C-47, que salió hacia las 7 de la mañana al punto, no pudo ingresar por mal tiempo. Después los supertucanos hicieron también intentos de entrar, el tiempo no mejoraba. Las limitaciones de los apoyos aéreos son siempre las condiciones meteorológicas. En ese mismo Consejo de Seguridad, Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, le pidió al gobierno nacional el respaldo tecnológico y logístico a la vía panamericana, ya que es blanco de múltiples atentados por parte de los grupos armados, además de mejorar la infraestructura de estaciones de policía de diferentes municipios como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer. 8:29, Alejandro, gracias. Y mientras se tratan de solucionar los problemas de seguridad en el sur del país, a esta hora se reporta otro hecho violento. En Aguachica, esto en el departamento del Cesar, está siendo hostigado el ejército. Cristian, buenas noches. Es una situación que se presenta en el batallón El Juncal. Está ubicado a unos 10 kilómetros del municipio de Aguachica, sobre la Ruta del Sol sector 2, en la vía que comunica hacia el municipio de San Martín. Los videos que se han conocido a través de redes sociales y algunos testimonios de los viajeros que han quedado en medio de las balas, porque hay que decir que esta Ruta del Sol sector 2 es muy transitada por vehículos de carga, pues ha manifestado que desde las afueras del batallón se ha comenzado este ataque, precisamente con explosivos y también con ráfagas de fusil. Los uniformados han repelido el ataque y están pendientes de esta situación y sobre todo de la seguridad de los viajeros, y por ello han tenido que paralizar el tráfico vehicular a esta hora sobre ese sector. ¿Quiénes son los responsables? En ese territorio hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN, pero también actúan las disidencias de las FARC. Recap